vamos a conversar de un tema muy importante para Costa Rica. Vamos a hablar del tema de narcotráfico y política en Costa Rica. Narcotráfico y política en Costa Rica. Un tema que ha retomado en estos últimos años un lugar significativo dentro de las grandes discusiones que afectan al país. No en vano, uno de los temas ligados a la seguridad de Costa Rica hoy día está vinculado con la actividad del narcotráfico. Lo que ha estado sucediendo en nuestro país en términos de la inseguridad, en términos de la mortalidad de jóvenes en diferentes provincias del país, está ligado al tema del narcotráfico. Es un tema muy serio y es muy delicado. Y es un tema que en esta administración se han tomado, digamos, algunas medidas. Se han tomado medidas como ha sido la instalación de los escáneres para controlar, digamos, en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas la entrada de narcotráfico. Si ustedes lo ven en los periódicos, por ejemplo, hoy día se denuncia que en España se encontraron 350 kilos de cocaína salido de AP Terminal. Es decir, sigue siendo un tema presente de la vida económica, política y social de Costa Rica. Y sobre ese tema quiero referirme en esas dimensiones: narcotráfico, política y Costa Rica, porque no podemos disociar esos temas. Y quiero decir que en el mundo de la academia, en donde me desenvuelvo, es un tema evadido. Los científicos sociales, quienes somos los que tenemos que explorar estos temas en general, hemos sido reticentes. Eso ha sido bastante común en toda América Central. Yo diría que México escapa al tema, toda vez que las veces que estuve en actividades académicas siempre fue con grupos de colegas mexicanos. Hay especialistas en el tema, que nos han dado luces sobre este tema, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante mencionar que hace falta el compromiso de la academia en esa investigación. Pero bueno, narcotráfico, política en Costa Rica tiene que ver con un factor que es fundamental, que es lo que llamamos la geoestrategia de América Central, la geopolítica de América Central. ¿Dónde está ubicado esta región del mundo? ¿Cuáles son sus vecinos y cómo eso afecta? El primer tema sin el cual no estuviésemos hablando de esto tiene que ver con esa geopolítica. Evidentemente, Costa Rica es un país limítrofe con el Mar Caribe y con el Océano Atlántico. Y hay que hacer esa diferencia. Aunque aquí en la escuela nos han enseñado a decir solo Océano Atlántico. Pero no. Primero está el Mar Caribe, después está el Océano Atlántico. Y bueno,
A través del Mar Caribe estamos en comunicación todos los países centroamericanos con América del Sur, notablemente con países que producen en grandes cantidades el famoso polvo blanco, que es el caso de Colombia, que es el caso de Venezuela, que es el caso de Ecuador, que es el caso de Perú, de Brasil, ¿verdad? Que son las zonas productoras. Nosotros no producimos, nosotros somos una zona de paso. Históricamente así lo fuimos y ese es el nivel de actividad que se mantiene como una zona de paso en donde ese producto va hacia los Estados Unidos y Canadá, que son, digamos, de los grandes consumidores, y luego Europa, todos los países europeos, a través del Océano Atlántico. Dentro de esto, quiero destacarles que hay un libro que es clave para entender este tema de narcotráfico y política en Costa Rica. Sí, efectivamente. Y está producido por un economista, politólogo, abogado, un hombre que ha estado también, digamos, vinculado a la vida académica y a la vida política de Costa Rica, que en el año 2001 escribió un libro, un extraordinario libro que se llama De Caro Quintero a Ricardo Allen. Les dice algo el nombre, De Caro Quintero a Ricardo Allen. Ubican bien quién es Caro Quintero y su llegada a Costa Rica, su país de procedencia y su llegada a Costa Rica. Ubican bien a Ricardo Allen, miembro del Poder Ejecutivo en el año de 1986, en la campaña política de Óscar Arias. Llega a ocupar el cargo de director del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, estamos hablando de nombres significativos en el mundo de la política. Ha habido innumerables comisiones de narcotráfico en la Asamblea Legislativa, notablemente desde 1900, en la década de los 80 fue muy frecuente que hubiesen comisiones de narcotráfico. Y ahí también se desprenden algunos nombres interesantes, como el de el hoy día abogado Leonel Villalobos, politólogo, abogado, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Costa Rica. Entonces estamos hablando de nombres que han estado en el mundo de la vida económica, de la vida política, de la vida social de Costa Rica. Son nombres que no nos deben pasar desapercibidos. Don Carlos Loría Quirós, un investigador serio, entonces escribe este libro, De Caro Quintero a Ricardo Allen. Les voy a mostrar el libro, la portada. Lástima por el efecto espejo, ¿verdad? Que no nos permite que usted la portada de un libro es significativa. La portada de un libro es significativa. Un momentito. La portada de un libro es muy significativa porque nos permite
ver las imágenes que nos quiere transmitir el autor. Entonces, aparece el mapa de Costa Rica, aparecen dos jóvenes, una pareja, ¿verdad? Dos jóvenes casi adolescentes, ¿verdad? Entre la niñez y la adolescencia. Y aparecen los subtítulos, vean los subtítulos: corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de influencias e impunidad. ¿Qué nos indica el autor con esos temas? Corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de influencias e impunidad. Nos está indicando todos los efectos que tiene justamente esa actividad del comercio de el famoso polvo blanco. Entonces, es una reflexión en donde ahí sí el autor se adentra en la vida de una campaña política y de una década muy importante para Costa Rica, la década de 1980 y el devenir posterior de esa actividad. Porque hoy día en la Asamblea Legislativa ustedes lo han visto. Hay la diputada limonense, a veces carente de cordura, pero con excesiva gordura, le dice a doña Pilar Cisneros la jefa del cartel. Y evidentemente ese es un concepto muy claramente definido dentro de este tipo de grupos de narcotraficantes. El cartel es administrado por un gran jefe, un déspota, un hombre que son hombres básicamente que ejecutan acciones en contra de sus gobiernos, de sus ciudadanos, en aras del enriquecimiento desmedido que produce la actividad del narcotráfico. Hoy día ciertamente tendríamos que hablar del comercio de otro tipo de drogas, porque el mundo de las drogas, digamos, acecha a todo el mundo. Es decir, hace muchos años, digamos, digamos, el narcotráfico, cuando nos referimos a narcotráfico, es el polvo blanco, básicamente, que aparece, digamos, como la actividad, digamos, primordial, ¿verdad? Y en los años 70, la época aquella de los hippies, se recuerdan del LSD y algunas otras sustancias, digamos, cuyo efecto, digamos, sobre la calidad de la vida de los seres humanos es demoledora a largo plazo. No necesariamente, bueno, puede ser que la primera dosis sea intolerable para el organismo, pero tiene efectos, crea y genera dependencias, ¿verdad? Y sobre todo distorsiona las economías. Entonces, volviendo a lo que le decía la diputada Catherine Brown a doña Pilar, la jefa del cartel, en esta Asamblea Legislativa, estamos hablando del año 2024, es gravísimo, es decir, es un delito muy grave. Claro, los diputados lo pueden hacer porque ellos tienen inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Y puede agredir a una diputada, digamos, diciendo esto, agrediendo con esa expresión de ser la jefa del cartel. La discusión en esa sesión fue tal que el diputado Óscar Izquierdo le pide a uno de los diputados de el partido oficialista que le demuestre que Liberación Nacional es un partido, digamos, financiado por el narcotráfico.
Pues vieran ustedes que no es nada difícil de hacer ese ejercicio para quienes hemos hecho investigación, quienes hemos viajado y quienes hemos compartido con los investigadores que llevan a cabo este tipo de investigaciones. Muy peligroso, es un tema muy delicado del que hay que tener un excesivo cuidado porque son grupos muy, muy, muy violentos. Yo lo conozco, sé, porque vengo de un barrio, me crié y viví mi vida, concluí mis estudios viviendo en Sagrada Familia. Ahí operaba uno de los grandes grupos que domina hoy día el comercio de esa droga en la capital y de otras drogas. Porque ellos diversifican, son son buenos comerciantes, no pueden vivir del monopolio de un solo producto, necesitan mucho. Y ustedes saben de quién estoy hablando, de una familia que ha dominado el mercado, digamos, de Los Hatillos, el mercado de Alajuelita, el mercado del centro de la ciudad y de todos los barrios del sur. Entonces, todos estos grupos en general han gozado, digamos, de los favores de la justicia costarricense. Y hay casos ya hoy día probados en donde jueces en la provincia de Limón, donde agentes del OIJ están involucrados en actividades ilícitas de este tipo. Entonces no es un tema, digamos, del cual la prensa desconozca, aunque ha dejado de informar. Básicamente en los últimos años se hablaba siempre de las incautaciones, cuánto de esa droga se incautaba. No nos interesaba tanto saber cuánto se consume. De hecho, no lo podemos todavía determinar exactamente cuál es el consumo de la población costarricense de todo ese nuevo tipo, digamos, de actividades que tienen que ver con la drogadicción. Sí lo sabemos porque lo observamos, digamos, en lugares. En el pasado era la famosa calle de la Amargura en San Pedro, ¿verdad? La que desemboca a la Universidad de Costa Rica, a la sede central Rodrigo Facio, ¿verdad? Luego hubo un traslado en tiempos de pandemia, digamos, hacia la California. Hoy día está dividido un poco entre Barrio Escalante, la California y otros sitios, ¿verdad? Y fiestas privadas, fincas privadas en donde los jóvenes asisten, digamos, a probar estas drogas o a consumir estas drogas. Entonces es un tema que ha marcado, digamos, la vida social y política de Costa Rica. Y cuando digo la vida política es que hay altos políticos involucrados en esa actividad para financiar las campañas políticas. Y efectivamente, don Carlos Loría nos da una muy buena pincelada de lo que fue el año de 1985. En 1985, justamente para Semana Santa, el 5 de abril del año de 1985, es expulsado el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero vivió muy pocos meses en Costa Rica, es decir, su estadía en Costa Rica no fue larga. Evidentemente, como embajadores que son, vienen a resolver problemas, ¿verdad? Venía a resolver algún tipo de problema con las autoridades, ¿verdad? Fue sujeto de varios acercamientos, digamos, con cuerpos policiales que de repente empiezan a investigar porque Caro Quintero había sido acusado en México, de donde es originario, ¿verdad?, del asesinato de uno de los agentes de la DEA. Entonces, en teoría, Caro Quintero encuentra asilo temporal en Costa Rica para protegerse de
los agentes de la DEA. Sin embargo, estando en Costa Rica hizo inversiones en terrenos, inversiones millonarias, ¿verdad? Ahí donde está en Coronado, donde está el Comité Olímpico Nacional, fue una propiedad de Rafael Caro Quintero, igual que en Alajuela hay otra propiedad que hoy día está tomada por precaristas. Pero Rafael Caro Quintero no vino de paseo a Costa Rica, vino a reunirse. Cuando el gobierno mexicano pide la repatriación de Caro Quintero, justamente en esa Semana Santa, es donde, digamos, empieza a volverse más evidente la participación de actores políticos. Paralelamente a eso, estamos en 1985 preparando la elección del año de 1986. Y entonces empezamos a ver actores políticos, accidentes de aeronaves, y empezamos a ver cómo las comisiones de finanzas de los partidos tradicionales oligárquicos empiezan, digamos, a vincularse con este tipo de actividades. Y claro, ahí encontramos por primera vez la participación de Ricardo Allen. Ricardo Allen estuvo dentro de la comisión que financió la campaña de el presidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. Si el presidente lo sabía o no lo sabía, eso ya no les puedo decir yo, no está, digamos, en mis manos saberlo. Los datos así lo dicen, que para su campaña buena parte de los ingresos económicos provinieron de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Entonces el diputado Óscar Izquierdo, que preguntaba que si su partido estaba ligado y que le demostraran que su partido estaba ligado, pues yo le puedo decir, lea el libro de Carlos Loría. Ahí va a encontrar respuesta a una infinidad de preguntas que nos podemos hacer sobre este delicadísimo tema. Y hay que decirlo, porque no es fácil, digamos, hablar de un tema que no solo mueve muchos capitales en Costa Rica, sino que también involucra a personalidades que han pasado, digamos, por el Estado costarricense en cargos importantes, que van desde ministerios hasta presidencias de la República. Entonces es una actividad que, si bien es cierto, no es del cotidiano, que los medios de información han dejado de brindar noticias, ¿verdad? Al punto que, digamos, estos grupos han logrado tener tanto poder que en la Asamblea Legislativa anterior hay pruebas de que hubo grupos de narcotraficantes que se paseaban por los pasillos de la vieja Asamblea Legislativa, y que otro diputado de Liberación Nacional, cuyo padre en la zona sur era alcalde y vinculado, digamos, a las actividades políticas de Liberación Nacional, también aparecen, digamos, en expedientes de este tipo. Y entonces estamos hablando de que el tema lo tenemos en las narices. Y entonces a mí me llama la atención que Catherine Brown le diga al presidente o a la diputada del presidente de la República, a la diputada oficialista Pilar Cisneros, digamos, la jefa de cuando ella proviene de una provincia muy vulnerable al narcotráfico.